Saludos cazadores, bienvenidos a un nuevo video de Cazador de Juegos. En este video repasaremos 15 títulos recién estrenados o por estrenarse que no puedes perderte. Cada juego ofrece una experiencia única, desde aventuras cooperativas en el espacio hasta enigmas lógicos llenos de humor. Acompáñanos y descubre estos lanzamientos con nosotros. The Rogue Prince of Persia es un juego de acción y plataformas 2D de estilo roguelite, desarrollado por Evil Empire, creadores de expansiones de Dead Cells, y publicado por Ubisoft. Según Mary Station, este juego resulta mar de vistoso y se describe como un roguelite con alma de Metroidvania, en el que cada muerte reinicia la partida pero conservando mejoras acumuladas. Ambientado en el universo de Prince of Persia, ofrece combates de parkour fluidos y una banda sonora épica, mezclando tradición persa con ritmos modernos. El sistema de progreso recuerda a Hades, equilibrando narrativa y rejugabilidad. Sword of the Sea es un juego de aventura atmosférica lanzado en agosto de 2025 y creado por Giant Squid, estudio de ABC y The Pathless. El jugador controla a un ser llamado Wraith que monta una hoversword para surfear sobre dunas de arena y devolver la vida a un desierto desolado. La web oficial lo describe como una aventura de surf atmosférica con movimiento de alta velocidad con hoversword, inspirada en el skateboarding y snowboard. El juego destaca por su arte visual, música de Austin Wintory y ausencia de diálogos, contando la historia a través de la exploración de ruinas antiguas y batallas contra leviatanes marinos. El objetivo es transformar dunas en océanos brillantes a medida que encuentras sedimentos de una civilización perdida. Abyssus es un FPS cooperativo roguelite ambientado en las profundidades de una civilización submarina perdida, desarrollado por Double Moose Games y publicado por The Arcade Crew. Su sinopsis oficial invita a reunir un equipo, abrirte paso contra los denizens corruptos de una antigua civilización sumergida y manejar poderes divinos en Abyssus, una aventura cooperativa FPS roguelite de ritmo rápido estilo Brimpunk. En este juego, hasta 4 jugadores trabajan en equipo para explorar niveles inundados por venenos marinos, enfrentándose a criaturas corrompidas por la brine, agua cargada de sal. Ofrece acción trepidante con metaevolución entre partidas, una gran variedad de armas y modificaciones y modo cooperativo para sobrevivir al abismo oceánico. Mafia: The Old Country es un juego de acción-aventura de 2025 desarrollado por Hangar 13 y publicado por 2K, siendo la cuarta entrega principal de la serie Mafia. Se trata de una precuela ambientada en la Sicilia de principios del siglo XX, centrada en la historia del joven Enzo Favara, un caruso, novato de la mafia, que se ve envuelto en el ascenso y caída de la familia criminal Torrisi. El título ofrece una narrativa cinematográfica con escenarios realistas, misión lineal y mecánicas clásicas de la saga, destacando por su atmósfera de cine negro y la reconstrucción histórica de la Italia de 1900. Se lanzó en agosto de 2025 para PS5, Xbox Series XS y PC, recibiendo elogios por su historia y ambientación.
Dead Zone. Rogue es un shooter FPS roguelite cooperativo ambientado en el espacio profundo, desarrollado por Prophecy Games. Según la prensa, Dead Zone, Rogue es un shooter roguelite ambientado en el espacio con sistemas de niveles y mejoras comparables a los de Hades. Se puede jugar en solitario o en cooperativo con hasta 3 jugadores enfrentando olas de enemigos mecánicos en una estación espacial infestada de máquinas hostiles. En 2025 salió la versión 1.0 tras fase de acceso anticipado, completando la historia de la misteriosa ISSX y agregando nuevas misiones, armas y un sistema de sinergias entre elementos. Cada nivel comienza con sigilo y luego combate intenso con progresión permanente tipo roguelite para mejorar tus cargas en cada intento. Void Breaker es un FPS roguelite de alta velocidad lanzado en acceso anticipado en agosto de 2025, desarrollado por Stubby Games y publicado por Playstack. En la tienda de Steam se promociona como un FPS roguelite impulsado por adrenalina, donde luchas contra máquinas implacables impulsadas por una IA hostil. El juego enfatiza la personalización masiva de armas, permitiendo forjar infinitas variantes de armas con un sistema profundo de mods, mientras destruyes el entorno a tu paso. Cada partida es un ciclo sin fin de combate, esquivando láseres y proyectiles, recolectando mejoras y enfrentando jefes únicos. Destaca por su ritmo frenético, físicas de destrucción y elementos de bullet hell. Supra World es un Metroidvania en primera persona de puzzles y aventuras, desarrollo del estudio Supra Games, creadores de Supraland, en acceso anticipado desde agosto de 2025. La página del juego lo describe como un first-person puzzle Metroidvania, cuyo mundo interconectado se expande conforme encuentras mejoras y habilidades. En este título, tomas el rol de un aprendiz del gremio de resolutores de puzzles, con la misión de salvar a la princesa mientras resuelves tormentas de rompecabezas y exploración. Según la tienda, la mayor parte del tiempo se dedica a explorar, resolver puzzles y hacer trabajo de detective. El combate es relativamente escaso y también se siente como un puzzle. En resumen, Supra World reta al jugador con acertijos ingeniosos, exploración libre y casos de detective, todo en primera persona. Whisper Mountain Outbreak es un juego cooperativo PvE de terror y supervivencia con vista isométrica, desarrollado por Toge Productions. Ambientado en 1998 en el monte Visic, los jugadores deben colaborar para escapar de la montaña atrapada por una niebla maldita. La descripción oficial dice: Whisper Mountain Outbreak es un juego de horror, de supervivencia multijugador cooperativo isométrico donde tú y tus amigos deben trabajar juntos para escapar de la montaña Visic cubierta de niebla maldita. El juego combina exploración de edificios abandonados, lucha contra hordas de monstruos, recolección de recursos, elaboración de objetos y resolución de acertijos. La atmósfera es oscura y claustrofóbica con gráficos 2.5D retro y niebla espeluznante. Cada personaje elige clases y habilidades distintas, fomentando la cooperación para salvarse de la maldición.
Denizen es un simulador de vida y ciudad colonia desarrollado por Departure Interactive, disponible en Early Access desde 2024. En este juego entras en la ciudad ficticia de Cedar Shores con la meta de construir tu futuro. Puedes conseguir un empleo en negocios locales, abrir tu propia tienda y descubrir nuevas oportunidades en cada esquina. Además, permite elegir y decorar diferentes viviendas, desde casas suburbanas hasta apartamentos urbanos, y personalizarlos con muebles y decoración. Básicamente es un RPG de simulación urbana donde administras tu personaje, carrera y negocios enfrentando desafíos profesionales y sociales. Cada decisión, comprar una propiedad, trabajar horas o iniciar un negocio, afecta tu progreso, y el juego incluye misiones y eventos típicos de la vida cotidiana. Echo Point Nova es un FPS de mundo abierto lanzado en septiembre de 2024, desarrollado por Greylock Studio, equipo tras Severed Steel. Se promociona como un shooter que ofrece libertad sin parangón y velocidad emocionante, diseñado tanto para un jugador como para cooperativo. El jugador atraviesa un mundo de fantasía estilizada con combate rápido y énfasis en el movimiento fluido. Destaca por sus físicas destructibles y un parque de maniobras ágil, incluyendo parkour y volteretas. Similar a Severed Steel, las partidas combinan disparos intensos con exploración, alentando a correr y aventurarse por entornos abiertos mientras destruyes obstáculos y archienemigos en tiempo real. Herlin es una nueva aventura desarrollada por Okomotive, autores de los juegos FR, y publicada por Panic, productores de Firewatch. El juego invita a emprender una gran expedición alpina con una manada de adorables bestias. Lideras un grupo de criaturas por senderos de montaña, ascendiendo entre páramos nevados y bosques tranquilos hasta alcanzar el misterio oculto en la cima. En el camino enfrentarás peligros ambientales y pequeños obstáculos, cuidando de tu manada y usando mecánicas de supervivencia sencillas. Herlin destaca por su atmósfera poética, su estética de cuento alpino y un enfoque en la exploración y la ternura de guiar animales amistosos en la naturaleza. Inshade es un juego de estrategia táctica por turnos con ambientación surrealista, desarrollado por Studio Bessel. En él, las unidades parecen extrañas miniaturas de madera, atrapadas en una red de salas interconectadas bajo el control de un maestro del juego de otro mundo. La ficha de Steam indica: Inshade es un juego de tácticas por turnos esculpido de extrañas miniaturas de madera, envuelto en una red de salas cerradas, orquestado por un maestro del juego de otro mundo. Cada partida supone un desafío imprevisible, la victoria no está garantizada, y la tinta negra cruel que fluye por las piezas contribuye a su atmósfera oscura y loca.
Dice Gambit es un juego de tácticas por turnos en desarrollo creado por Chromatic Inc. El jugador lidera una familia noble personalizable, llena de deudas en la ciudad de Neo Talis, defendiendo su hogar de criaturas llamadas monstruos cromáticos. Para resolver cada enfrentamiento y acción, se lanzan dados que determinan las habilidades y movimientos disponibles. Según IndieX, dice Gambit es un juego de tácticas por turnos donde creas tu propia familia noble y usas dados para realizar acciones y habilidades mientras defiendes la ciudad de Neo Talis de monstruos cromáticos. Combina construcción de mazos, gestión de recursos familiares y estrategia en combate al lanzar dados, ofreciendo una propuesta única que mezcla RPG con mecánicas de azar táctico. Is This Seed Taken? Es un juego de puzzles lógicos con toque humorístico desarrollado por Poti Poti Studio. En cada nivel actúas de casamentero o acomodador, organizando grupos de personas muy peculiares en asientos según sus preferencias. La descripción oficial dice: Is This Seat Taken? Es un juego de puzzles lógicos donde actúas de casamentero para grupos de personas hilarantemente particulares. Cada personaje tiene fobias que hacen que sentarlo sea todo un reto. Debes encontrar la disposición ideal de asientos, por ejemplo, colocar a gente que se cae bien cerca o separar a quienes se detestan. Es una experiencia tranquila y divertida con niveles que se desbloquean al resolver cada acertijo de organización, en un entorno visual colorido y encantador. The King is Watching es un Kingdom Builder roguelite de ambientación medieval desarrollado por Hypnohead y publicado por Tiny Build. El jugador encarna a un rey omnipresente que gobierna su reino con la mirada real. Según Steam, The King is Watching es un Kingdom Builder roguelike. Gobierna con el poder de tu mirada real. Decide entre producir recursos, entrenar ejércitos o equilibrar ambos, mientras te adaptas a eventos únicos en cada partida. Es decir, cada partida plantea eventos especiales, decisiones morales, invasiones, plagas, etc. Y debes gestionar equilibradamente el desarrollo de tu territorio y tus fuerzas armadas. El juego destaca por su estilo pixel art y su combinación de construcción de base con decisiones tácticas de combate, donde cada partida es diferente por su componente roguelite.